Alumnos, alumnas, bienvenidas a este nuevo episodio Big Laurel, Historia de la Tierra, parte 3, en la que vamos a analizar y vamos a estudiar en general la medida del tiempo geológico. Vamos a estudiar, por un lado, la geocronología absoluta y, básicamente, en episodios posteriores, comenzaremos a ver un poquito la geocronología relativa. Comenzamos con este término, la geocronología. ¿Qué es la geocronología? Sería todo ese conjunto de técnicas que los geólogos, las geólogas, utilizan para medir el tiempo geológico. Hay que entender que las rocas realmente son nuestro gran archivo de piedra, que permiten a esos geólogos reconstruir la historia de la Tierra. Y para eso lo que se intenta hacer es datar, fechar y o ordenar incluso tanto las rocas, los materiales, como los procesos geológicos. Dentro de esa geocronología vamos a ver que existen dos modalidades. Una es la llamada absoluta y otra es la llamada relativa. La primera, la geocronología absoluta, es aquella que permite atribuir una edad concreta a un material, permite por tanto fecharlo con una exactitud que ahora veremos bastante precisa. Por su parte, la geocronología relativa lo que hace es ordenar las rocas por su antigüedad, estudiando un poco los materiales y los procesos geológicos a los que han estado sometidos. Por tanto, la diferencia es muy sencilla. Mientras que en la absoluta lo que hacemos es datar, fechar una roca, en la relativa lo que hacemos es ordenar, de tal modo que somos capaces de decir, aunque no sepamos exactamente la antigüedad concreta, sí que podemos ordenar qué tipo de roca o qué tipo de procesos geológicos han ocurrido antes y qué tipo de roca o qué tipo de procesos geológicos han ocurrido o han surgido después. Vamos a estudiar en este episodio la geocronología absoluta, que se basa en tres relojes, lo llamamos así: los relojes biológicos, los relojes estratigráficos y los relojes radiométricos. Comenzamos con los llamados relojes biológicos. ¿Qué son los relojes biológicos? Bueno, son todo un conjunto de técnicas dentro de la geocronología absoluta que están basadas en pautas de desarrollo rítmico que muchos seres vivos poseen. El ejemplo más elemental es este, el de los anillos de crecimiento. En efecto, en el caso, por ejemplo, de los árboles, podemos decir que cada año de vida de un vegetal, digamos que está representado en una sección transversal de su tronco por una pareja de anillos. Suele haber un anillo más claro y un anillo más oscuro. Contando esas parejas de anillos podemos datar con precisión la edad de un árbol. Incluso podemos reconstruir las condiciones de vida, dado que el grosor de esos anillos está relacionado con esas condiciones ambientales. Por ejemplo, si ha habido un año de sequía, un año de poca actividad fotosintética, las parejas de anillos claros y oscuros suelen ser muy finos y están muy juntitos, mientras que si las parejas de anillos están más separados, podemos deducir que fue un año de abundante luminosidad, de abundante régimen hídrico, etcétera, etcétera. En segundo lugar, solo citar que dentro de esos relojes biológicos también están los relojes moleculares, que han surgido a raíz de los descubrimientos de la secuencia nucleotídica de los genes y que están basados en rastrear en seres vivos y en especies concretas determinados tipos de genes e ir viendo el acúmulo de mutaciones que esos individuos han ido presentando. Es una manera también de establecer la edad posible de esos individuos. En segundo lugar tenemos los relojes estratigráficos. Están basados en el estudio de las barbas glaciares. ¿Qué son las barbas glaciares? Vienen a ser pequeños estratos, como los que vemos en la imagen, de pequeño grosor, que se van depositando cada año, son depósitos estacionales, en el fondo de los lagos, cuando un frente glaciar se va derritiendo. Al derretirse cada periodo estacional estival, el frente glaciar, digamos que todo ese hielo se deposita en forma de pequeños
sedimentos o estratos. El estudio de esos estratos, de esas barbas glaciares, permite datar ese tipo de sedimentos, de tal modo que cada una de las barbas representa un solo año y suelen estar formados por dos bandas. Una banda clara, normalmente suelen ser sedimentos muy finitos de limo, de arena, y luego junto a ella siempre hay una banda más oscura, generalmente arcilla o materia orgánica, ¿no? Lo habitual es que la banda clara se vaya depositando durante la primavera, el otoño, mientras que las bandas oscuras lo hagan justo en el cuando se hiela, ¿no? En el invierno aproximadamente. Hombre, son métodos muy limitados realmente. Hemos visto qué son las barbas y los componentes, ¿no? Son muy limitados porque realmente nos permiten datar elementos de aproximadamente o de hasta aproximadamente unos 100.000 años. Medida del tiempo geológico, relojes radioactivos, el método radiométrico. Sin duda, de todos los métodos dentro de la geocronología absoluta, el método radiométrico, es el más preciso. Está basado en la incorporación de la radioactividad para la datación de las rocas. Hoy en día sabemos que en efecto la radioactividad es un proceso que ocurre por la desintegración de los núcleos de átomos inestables, como por ejemplo el rubidio, el uranio 238, el potasio 40, el carbono 14 y su forma isotópica, que normalmente se van transformando a un ritmo que podemos incluso estimar en otros elementos químicos resultantes. Viendo esta tabla, podemos deducir que cada 47.000 millones de años, la mitad del rubidio 87 termina transformándose en estroncio 80. En esto se basa la datación radiométrica. Esa datación lo que hace es calcular la edad de un material basándose simplemente en los porcentajes de elemento químico inicial y el porcentaje de elemento químico resultante. Por tanto, si una muestra tiene rubidio o bien uranio 238 o potasio 40 o carbono 14, los geólogos, las geólogas, lo que hacen es ver en esa muestra qué proporción hay de rubidio y de estroncio 80 o en esa muestra qué proporción hay de uranio 238 y de plomo 206 o bien qué proporción hay, por ejemplo, de potasio 40 y de argón 40. Llegamos así a lo que es el periodo de vida medio, que viene a decirnos que la desintegración de la mitad de los elementos químicos radioactivos se va a producir en un tiempo de vida medio estimado, de tal modo que cada elemento químico tiene un periodo de vida medio después del cual, o transcurrido el cual, la mitad de la cantidad de elemento químico inicial se ha transformado en el elemento químico resultante. Por tanto, la datación radiométrica lo que hace es basarse justamente en ese periodo de vida medio. Vamos a hacer un ejemplo con uno de los elementos químicos más utilizados, el potasio 40. Para ello vamos a hacer una sencilla tabla. Vamos a partir primero del elemento inicial. Vamos a suponer que estamos trabajando efectivamente con el potasio. Hacemos aquí una pequeña tabla. Veríamos luego cuál sería ese elemento resultante. Ya hemos dicho que en el caso de los elementos químicos radioactivos hay un elemento químico inicial inestable que al cabo de un cierto periodo de tiempo termina transformándose en otro. Y aquí vamos a poner efectivamente el periodo de vida medio, o si queremos verlo así, el tiempo transcurrido. Bien, vamos a partir por ejemplo del caso que hemos visto, que es el más sencillo de todo, del potasio 40. Si yo en una muestra tengo un 100% de potasio 40, evidentemente al principio, vamos a llamarlo tiempo inicial, tiempo cero, tendré un 0% del elemento químico en que se transforma, el argón. Vale. ¿Qué ocurrirá cuando suceda un primer periodo de semidesintegración?
¿Qué ocurrirá cuando transcurran 1.300 millones de años? Bien, al cabo de 1.300 millones de años, en la muestra inicial ya no tengo el 100%, ya tengo un 50% de potasio 40. En consecuencia, la otra mitad, el 50%, ya será de argón 40. Vamos a añadir otro periodo más de semidesintegración, que ocurriría efectivamente si continuamos en este proceso y si ahora transcurre otro nuevo periodo de semidesintegración. Por tanto, llegamos a los 2.600 millones de años. Cada periodo son 1.300 millones de años. ¿Qué ocurre en este segundo periodo de semidesintegración? Que de la muestra inicial nos queda la mitad. Por tanto, en la muestra habrá un 25% de potasio 40 y el resto, lógicamente un 75%, resulta que va a ser de argón 40. ¿Y si vamos a continuar? ¿Y si ahora sumamos un nuevo periodo de semidesintegración? Imaginemos que llegamos a los 3.900 millones de años. Bueno, en efecto, lo que aquí ocurrirá es que en lugar de ese 25% nos va a quedar la mitad. Nos va a quedar un 12,5% de potasio 40 y el resto, hasta llegar al 100%, va a ser de argón 40. En este caso el resto pues vendrían a ser, bueno, 88, bueno, el resto hasta el 100%. Por tanto, lo que viene a decirnos el método radiométrico es basarse en los periodos de vida medio transcurridos. En el primer periodo de vida medio, cuando han pasado 1.300 millones de años, si un geólogo o una geóloga se encuentra que en una muestra hay mitad del elemento inicial y mitad del posterior, en el caso del potasio 40, esa roca tendrá 1.300 millones de años. Si un geólogo o una geóloga se encuentra una roca en la que hay 1/4 parte de potasio y las 3/4 partes de argón, esa roca tendrá exactamente 2.600 millones de años, y así sucesivamente. Esto podemos verlo en esta gráfica muy ilustrativa. El potasio 40 resulta que es un isótopo radioactivo muy inestable que con el tiempo tiende a transformarse en argón 40. ¿Cuánto tiempo tarda en transformarse la mitad de la muestra inicial en la otra? 1.300 millones de años. En esta gráfica tendríamos un primer periodo de semidesintegración, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, sabiendo que en cada periodo transcurren 1.300 millones más de años. Si partimos de la muestra inicial, habrá un 100% de potasio 40. ¿Qué ocurrirá en el primer periodo de semidesintegración? Que ya nos queda la mitad. La mitad de la muestra será de potasio 40 y la otra mitad de argón. ¿Qué ocurrirá en el segundo periodo de semidesintegración? De la muestra de potasio nos queda la mitad. Habrá por tanto un 25% de potasio 40 y un 75% de argón. ¿Qué pasará en el tercer periodo de semidesintegración? Del 25% que había de potasio, ahora solamente nos queda un 12,5% de potasio 40. El resto, hasta el 100%, será de argón. Y en un cuarto periodo de semidesintegración, pues que habrá un 6,25% de potasio 40 y el resto, hasta 100, será de argón 40. En definitiva, el papel del geólogo, de la geóloga, es, si en esa roca hay este tipo de elemento químico, ver en la muestra, en el estrato rocoso, las proporciones de potasio y de argón. Y viendo esas proporciones se pueden calcular cuántos periodos de semidesintegración han transcurrido y por tanto podemos fechar la edad absoluta de un material. Alumnos, alumnas, hasta aquí este episodio Big Laurel. Nos vemos en el siguiente. Adiós.